Eskerrik asko prentza aurreko honetara hurbildu zareten guztiei. 2016ko uztailean, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Eusko Jaurlaritzak hitzarmen bat sinatu zuten. EHUko giza eskubideen eta botere publikoen katedra sortu, garatu eta sostengatzeko. Jarraipen batzordeen lehenengo bileran 2016korako jarduera programa onartu zen. Programaren barruan, gure herriaren oraintzuko memoria toki berezia duen giza eskubideen urraketa kasu emblematiko bat ikertzeko proiektua jasotzen da. Pertur kasua. Izan ere, 2016an bete ziren 40 urte desagertu zenetik. Eta horregatik aukeratu zen besteak beste. Hori dela eta, Euskal Herriko Unibertsitateko giza eskubideen eta botere publikoen katedrak gaur aurkezten dugun txosten hau landu du. Katedraren lehenengo txostena da, eta idazkaritzan haiekin elkarlanean bultzatu nahi dugun sorta bateko lehenengoa. Sortaren izenburua, hauxe da, giza eskubideak, txosten monografikoak eta kasuen ikerketak. Bueno, egunon, como decía en euskera, en julio de 2016 el Gobierno vasco, a través de su entonces Secretaría General para la Paz y la Convivencia y la Universidad del País Vasco, suscribieron un convenio para la creación, desarrollo y sostenimiento de una cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos. En la primera reunión de su comité de seguimiento se aprobó el programa de actuaciones para el año 2016 y dentro de este programa, en el apartado de investigación, divulgación y sensibilización, se contempla el desarrollo de un proyecto de investigación sobre un caso emblemático de vulneración de derechos humanos en el periodo de memoria reciente de nuestro país. El caso elegido en esa ocasión, en ese comité de seguimiento, fue el del secuestro y desaparición de Eduardo Moreno Vergareche, caso Pertur, elegido entre otros motivos porque en el año 2016 se cumplían 40 años de su desaparición. Así, la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco ha elaborado este primer informe que hoy damos a conocer. Este informe es, como digo, una primera pieza de una serie que la Secretaría quiere impulsar en colaboración con la cátedra. Una serie que tiene como título Derechos Humanos, Informes Monográficos y Estudios de Caso. La normalización de la convivencia está íntimamente unida a la clarificación del pasado y a la configuración de una memoria crítica de lo ocurrido. Este informe constituye un apoyo explícito a esa clarificación del pasado y representa asimismo una contribución a una memoria crítica y compartida sobre lo ocurrido en este país. El informe será depositado formalmente en el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, en el Instituto Gogora, para que sea junto con el resto de informes y documentos y publicaciones que están en ese instituto de acceso público. La presentación de este informe es también un acto de reconocimiento institucional a la familia de Eduardo Moreno Vergareche, reconocimiento por el daño injusto sufrido y reconocimiento también y profunda solidaridad ante el intenso dolor que producen los casos de desaparición. Y para presentar el informe están con nosotras en la mesa los dos autores del informe, el director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco, Ion Landa, y Berta Gaztelumendi, miembro de su equipo, que son, como digo, los que mejor conocen cómo ha sido el proceso de creación y de elaboración del informe y los que van a dar cuenta de su contenido. Bueno, egunon guztioi. Bueno, lehenik eta behin, giza eskubideen katedra sortu zanean, duela urtebete bat, argitu nahiko nuke, Euskal Herriko Unibertsitatean agian badaudela 200 ikerketa talde, baina bakarrik 10 katedra instituzional. Orduan, katedra hoien soslaia bada guztiz lotuta daudela erakundearekiko eta ikerketa izan ezik sustatu egiten dutela nolabait gizartearekin harremana eta kasu honetan erakunde publikoekin. Kasu honetan gainera giza eskubideen alorrean. Orduan, helburua, katedra horren helburua bada
laguntzea, nolabait giza eskubideen agenda publiko bat zehazten. Testuinguru hortan, orduan eskaini egin ziguten, azpimarratu egiten dut, holako txosten bat egitearena. Eta orduan, guk pentsatu izan genuen, bazala merezi zuen kasua, ikerketa merezi zuen kasua, eta momentu horretatik aurrera modu independentean, instituzio akademikoa garen aldetik eta jardun egin genuen, ez? Lan metodologiari dagokionez, baldintza batzuetan lan egin behar izan dugu. Lehenik eta behin etzan mugagabeko txostena, ezken euskan urteak txostena lantzeko, baizik eta epe jakin batean egin beharrekoa, bat, bi, katedrak ez du instrukzio kapasitaterik edo gaitasunik. Beraz, gu ez gara, instantzia judizial bat, eta ez daukagu ez mandatorik, ez gaitasunik instrukzio bat egiteko. Orduan, lehenengo momentutik txostenaren helburua izan zen, pertur kasua gaurkotzea, alegia zer dakigun horri buruz, eta gero horren inguruko egoera judiziala ere gaurkotzea. Ikuspegi horretatik begiratuta guk ez dugu gehitzen, ez ikerketa lorrean, behintzat ikerketa faktikoan, nobedaderik baizik eta hor sintesi bat egiten dugu. Horregatik, txostena, eskuartean duzuen txostena, 3 satitan dago banatuta. Lehenengo satian, saiatzen da, biltzen modu sistematiko eta argian, zer dakigun eta zer ez dakigun kasuari buruz. Hor, ez da lehenezten hipotesi bat edo bestea. Jakina denez, batzuek pentsatzen dute perturren desagerpenaren atzean egon litezkela bereziak izenekoak, eta PM-etik eta berezi taldeek, beste batzuk ordea pentsatzen dute badala nolabait estruktura poliziala, dela polizien bitarte zuzenean, dela bere zerbitzura jardun zuten tarteko pertsonen bitartez, dela barrukoak edo kanpoko nazioarteko eskun muturreko indarrek. Orduan, jaso egiten dana modu sistematikoan bada, ze astarnak egon diren historikoki, hipotesi baten alde edo bestearen alde egiten dutenak. Eta horretarako, ustu egin dira hemerotekaren bitartez dakiguna, liburuen bitartez dakiguna, eta gero instrukzio judiziala. Jakina denez, 2008-tik 2012 bitartean, Auzitegi Nazionalak egin zuen instrukzioa, eta hor jaso egin ziren ere, bere garaian Frantzian egin ziren eginbide judizial guztiak, 1976-tik aurrera eta Frantzian jardundakoak, eta gero batzorde rogatoria baten bitartez, Italian ere testigantzak jaso egin ziren. Orduan, hori guztia izan da, modu ordenatuan jarri egiten dana. Eta azpimarratzen dut jartzen dela hipotesien aldeko datuak, zein baita hipotesien kontraesanak azpimarratu egiten dituzten datuak. Ez da lehenezten hipotesi bat edo bestea, baizik eta hor erakutsi egiten da. Bigarren blokean azterketa juridiko bat egiten da, jakina denez, azkeneko eta gaur egungo egoera da, kasu hau artxibopean dagoela, behin-behineko artxibopean, beraz, zabal liteke dozein momentutan datu berririk balego. Baina zabalduko balitz, badira bi gai nagusi, agian itxala bota dezaketenak kasuaren inguruan, eta ostopatu alko luketenak. Ia preskripzioa dagoen, eta ia amnistiatuta ote den kasua, ez? Ez bata ez bestea ez ziren, eztabaidatu Audientzia Nazionalaren aurrean, baina agian etorkizuneko kasuetan, zabalduko baldin balitz kasua, maila judizialean azalduko lirateken gaiak dira, eta hor argudioak ematen dira, labur bilduta, ez bata ez bestea, aitzaki bezala jarri ahal izateko alegia, kasua ez dago preskribatuta, ez barnean, ez nazioarte mailan, kasua ezin da amnistiatuta txat jo ez ikertzeari begira. Baina puntu nagusia eta bukatzen dut, gero erdaraz ere botako dut, agian puntu nagusia txostenarena, bada gaurkotxe honen bitartez, nolabait kanpaina instituzional edo dei bat zabaldu nahi izaten zala. Badira kasuak giza eskubideen urraketenak eta iraganean gertatutakoak, baina oraindik eta ja bizirik ez daudenak, ez gertatu ziren, baina behartutako desagerpen baten kasuan gaur ere dago desagertuta. Eta gaur ere familia dago minduta. Definizio onelako delituak dira ingarrantzintsuak, ze ez dago modurik eta dolu zirkulua izteko. Orduan, txostenaren bitartez, apaltasunez, nahitzana ere bazan gizarteari, begira, erakundeen aurrian da eskatu, kanpaina instituzionala martxan jar dadila, norbaitek informazio baldin balu,
dela hipotesi baten alde, bestearen alde, amai gainean jar dezala. Sikiera, justiziaren izenean, sikiera, gizatasunaren izenean, familiaren sufrimendua arintzeko asmotan. Beraz, eta bukatzen dut, txostenaren helburua zein modu pedagogiko eta argian zer gertatu zenaren inguruan, dakiguna eta modu errezean jartzeko eskuragarri, azterketa juridiko minimoa, operatiboa, lokarriak askatzekoa gehitu horri, eta gero eskatu, mesedez, norbaitek baldin balu informazioa aprobetsa dezala aukera, egia egin dezagun horren bitartez familiaren sufrimendua arintzeko asmotan. Decía que la Cátedra de Derechos Humanos es, dentro de la Universidad del País Vasco hay más de 200 grupos de investigación, pero solo hay una decena de cátedras institucionales. Como tal, es una cátedra institucional ligada a la propia universidad que trabaja no solo en el ámbito de la investigación, sino también en el ámbito del trabajo social y el trabajo de relación con las instituciones en los ámbitos particulares, en este caso los derechos humanos. Es decir, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la misión de la cátedra? Pues contribuir a extender la cultura de los derechos humanos mediante aportes a una agenda pública en esta materia, ¿no? Siempre desde el ámbito académico. Entonces, en ese contexto es en el que recibimos la oferta de realizar este trabajo, ¿no? Nosotros valoramos, porque no se trata de un trabajo que se nos impone, sino que se oferta la posibilidad de realizar este informe, y nosotros decidimos también dentro de la propia cátedra, que es un caso de la suficiente gravedad y entidad como para desarrollar el trabajo que a partir de ese momento desarrollamos también de manera totalmente independiente. La metodología de trabajo ha venido condicionada en primer lugar porque no se trataba de un encargo indefinido, sino que tenía un ámbito temporal, una serie de meses para ser desarrollado, y sobre todo también desde el punto de vista de que nosotros no somos, como institución académica, un órgano instructor. Nosotros no tenemos capacidad ni competencia para hacer una investigación fáctica sobre un caso de semejante complejidad, ¿no? Por tanto, el objetivo principal del informe era hacer una recopilación actualizada y accesible para poner sobre la mesa qué se sabe y qué no se sabe de un caso tan complicado como el caso de la desaparición de Pertur, ¿no? Actualizar, por tanto, lo que se sabe y lo que no, las luces y las sombras, sin privilegiar ninguna de las hipótesis. Es conocido que hay quienes consideran que detrás de la desaparición y eventual muerte de Eduardo Moreno Vergareche estarían los grupos Beresiak, de la entonces ETA-PM, y hay quienes consideran que fueron los cuerpos policiales, sea de forma directa, sea mediante personas interpuestas, a través de elementos neofascistas o de extrema derecha, de ámbito estatal o de ámbito internacional. Nosotros lo que hemos hecho en el informe es estructurar cuáles son los indicios que apuntan a una hipótesis o a otra, y también las contradicciones, los datos que pueden generar contradicciones, ¿no? Como es sabido, la instrucción judicial también cierra el archivo provisional determinando que no está claro, ¿no?, cuál de las dos hipótesis es y que tampoco pueden descartarse, ¿no? Por tanto, nosotros no privilegiamos en el informe una hipótesis u otra, sino que hacemos un recorrido, ¿no?, lo más fidedigno que podemos de cuáles son los indicios, y para ello, en una primera parte del informe, en la que se ocupa de los hechos, vaciamos la hemeroteca, vaciamos las fuentes bibliográficas y también vaciamos lo que son los documentos judiciales. La instrucción de la Audiencia Nacional de 2008 a 2012 también absorbió en su propia actividad instructora e investigadora todo lo que eran los expedientes judiciales recuperados de lo que fue la instrucción en su momento inmediato después de la desaparición del 76 en adelante, es decir, toda la actividad instructora que se realizó en Francia, y también se lanzó una comisión rogatoria para recabar testificales en Italia. Por tanto, a través de la propia instrucción de la Audiencia Nacional se vacía lo que de ahí se puede extraer, que son datos incontrovertibles, sea a favor o en contra de cada una de las hipótesis. Por tanto, primer bloque del informe, intentar hacer de manera accesible y sistemática luz sobre lo que sabemos y no sabemos del caso Pertur, sin privilegiar hipótesis. En una segunda parte se hace un análisis jurídico, no académico, del arte por el arte, sino operativo en términos de si después de un archivo provisional en el que no se ha podido determinar cuáles son los autores, se volviera a abrir el caso, podría planear la duda de si existe la prescripción sobre estos hechos
o si estos hechos son amnistiados, en función de cuáles sean las hipótesis. Nosotros ponemos argumentos encima de la mesa para contradecir que ninguno de los dos obstáculos procesales debería impedir una investigación que siempre se ha considerado, por los datos incontrovertibles, que ha sido deficiente en la medida en que no se han podido identificar los autores. Y acabo, el objetivo principal del informe era aprovechar también para poner encima de la mesa una llamada hacia la sociedad vasca y una recomendación a las instituciones vascas para que pusieran en marcha una campaña que pudiera recabar de aquellos que tuvieran información sobre este caso, que la hagan llegar, sea a las autoridades, sea a quien fuera, a las propias instituciones académicas, para hacer luz sobre el caso. Una de las características de las desapariciones forzosas es que no es simplemente una violación de derechos humanos de pasado, sino que, por definición, no está cerrado el círculo. No se sabe dónde está la persona desaparecida y, por tanto, no hay manera de cerrar el círculo de duelo. Y eso, en términos jurídicos, se dice que la antijuricidad, lo malo que es eso, sigue vivo, ¿no? Entonces, sea por justicia, sea por humanidad, lo que se reclama mediante este informe es que quien tuviera algo de información la ponga encima de la mesa, la haga llegar, porque sería una manera de aminorar, cerrar ese círculo de dolor de la propia familia, ¿no? Y, por tanto, y acabo, en síntesis, el informe busca actualizar y sistematizar una información para que sea accesible, para que sea un instrumento de que el caso no se olvide y que también pueda ser un punto de partida para que, sea por humanidad, sea por justicia, se pueda aportar información sobre quiénes fueron los autores reales de esta desaparición y eventual muerte. Eskerrik asko. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Bai, hau esan dan bezala lehenengo sail honetako lehenengo lana da, eta azpimarratu dan bezala hitz egiten ari gara desagertutako pertsona batetan, horrek duen, delitu horrek duen larritasuna gehigarria kontuan hartuz, eta baita rekonozitua izan esten kasu batetaz. Eta, hala ere esan, ez dagoela irizpide jakinik, hau izan da lehenengo erabakia esan ditudan irizpide horiengatik, baina urtero idazkaritza eta unibertsitatearen artean dagoen jarraipen batzordea izango da erabakiko duena txostena zertaz egin. Izan daiteke kasu zehatz baten inguruan, edo izan daiteke ere, bertan ikusten duzuen bezala, gai zehatz baten inguruan, monografiko bat. Sí, nos preguntaba cuáles eran los criterios en los que nos hemos basado para decidir que este fuera el primer caso a estudiar, y decía que tal y como ya se ha pronunciado Mónica, Hernando, en este caso se ha abordado el caso de Pertur porque se da en esta circunstancia la doble situación de que estamos hablando de una persona desaparecida y también una persona no reconocida, un caso de víctima no reconocida, y por tanto se decidió que este podía ser un caso, un primer caso a estudiar en esta colaboración entre la Secretaría y la universidad. Pero en todo caso, será cada año, se tomará esa decisión en ese órgano de seguimiento que se establecerá entre la Secretaría y en la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad del País Vasco. Que puede ser o un caso, como en este caso, el estudio de un caso concreto, o también puede ser un informe monográfico, tal y como ya lo podéis ver ahí, ¿no? Encima, cuando hablamos de informes monográficos y estudios de caso. No he dicho eso. He dicho que cada año se decidirá qué casos pueden
abordarse en esta colaboración. En todo caso, bueno, hay que recordar también que los casos de atentados no esclarecidos también ya tuvieron el año pasado su estudio. Este año también, bueno, de esto probablemente hablará más la directora de Víctimas y Derechos Humanos, pero también está previsto abordar esta cuestión y, por supuesto, también puede ser un objeto para que pueda también ser objeto en esta colaboración con la cátedra. O sea, eso no quiere decir... Por eso he querido dejar claro que los criterios que han decidido que en este caso sea el caso Pertus han sido estos dos, básicamente, que han pasado 40 años del caso, que estamos hablando de un caso no esclarecido y además no reconocido, pero eso no quiere decir que sean los criterios que se vayan a tener en cuenta en casos posteriores. Cada año se decidirá la cuestión, el tema a tratar. No sé si quieres decir algo más. Bueno, ya está. Vale, pues ya está. Si no, no se enciende. No, añadir solo que hace 2 semanas en el Consejo Vasco de Participación de Víctimas, como decía Entzane, también se planteó el plan de trabajo con víctimas del terrorismo para este año y una de las cuestiones que estaban en ese plan de trabajo, que se hizo público, decía expresamente que se iba a abordar un estudio específico sobre respuestas reparadoras para víctimas de atentados de esclarecimiento incompleto. Quiero decir, esta es una parte más del puzzle que llevamos trabajando en la legislatura anterior y en esta, de clarificación del pasado, de ir poniendo luz en cada vulneración de derechos humanos que ha sucedido en este país. Esta es una pieza más de ese puzzle, pero bueno, hay otras piezas que también estamos trabajando y que seguiremos trabajando, claro que sí. Bueno, hacer que sea la primera vez que hay un documento que una institución pública con una institución académica bueno, pues hacen una relación de los hechos que se conocen sobre este caso, ya es un paso, algo que no había pasado hasta ahora, ¿no? Hay bibliografía, hay documentación que se ha analizado por parte de la cátedra, pero es la primera vez que desde una institución pública se encarga un informe como este. El caso de la desaparición de Pertur, como decían, hay 2 hipótesis que tienen que ver con la autoría y eso hace que su encaje sea muy complicado en las normativas vigentes ahora mismo en el Estado de reparación a víctimas, ni como víctima del terrorismo ni como víctima de vulneraciones de derechos humanos producidas por extrema derecha o grupos funcionarios públicos. Entonces, eso hace que la familia también, añadido al sufrimiento de la desaparición que todavía está vigente, no haya recibido ninguna reparación y con esto queremos dar un pasito más hacia, desde la competencia que tenemos, pues poder aportar a esa reparación a la familia. Nosotros, como cátedra, teníamos muy claro que teníamos que hacer una fotografía de lo que hay. O sea, no ha habido un impulso instructor ni tampoco un impulso de valoración, sino de intentar reflejar. Luego queda a su criterio, por supuesto, leerlo y valorar si se ha logrado o no. Pero la idea es un caso tan complicado, que tiene una historia tan intrincada, que tiene tantas hipótesis superpuestas, que ha sido susceptible de distintas instrucciones judiciales, genera una confusión enorme. Entonces, la idea era más bien arrojar luz y sistematizar esa información, de tal manera que cualquier interlocutor de buena fe que quiera saber cómo está el caso pueda ir a ello. Por eso también aprovechamos, ¿no?, para, con toda humildad, si a partir de este momento alguien pudiera detectar que no se ha incorporado al informe algún tipo de fuente o de dato incontrovertible, no tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario, en que mediante un anexo se vaya incorporando. Es decir, ¿cuál es la virtualidad en casos tan complicados que nosotros los podemos tener en la conciencia social en la cabeza? Pero si están debidamente documentados y estructurados, pues permite a partir de ahí, si se quieren dar pasos, que se den pasos, ¿no?
por parte de otras instancias. Nosotros entendíamos que como institución académica no podíamos entrar ni a valorar ni a privilegiar ninguna de las hipótesis, dada la dificultad que tiene el caso como tal. Insisto en que, y esto es muy importante, el archivo provisional por parte de la Audiencia Nacional, después de 4 años de instrucción, no dice cuál es la hipótesis que privilegia, pero tampoco descarta ninguna de las dos. O sea, tan importantes a veces son los datos que aportan en favor de una hipótesis como los datos contradictorios, ¿no? Todo eso es lo que hemos intentado recoger. No creíamos que tenía ningún aporte académico hacer una valoración sobre, al final, elementos periféricos. No sé, entonces, si puedo andar más en la idea, cuando dicen que el devenir de la investigación se puede calificar como muy deficiente, ¿a qué se refieren? Que desde los primeros momentos que surge la desaparición, que se da a conocer la desaparición, los movimientos que se realizan a la hora de investigar tanto en España como en Francia no dan con nada y sus manifestaciones son siempre muy escuetas, diciendo que bueno, no tenemos constancia de estos grupos o bien no hemos podido localizar, no podemos saber nada más. Entonces, siempre nos ha parecido que en el momento inicial de la investigación, que es cuando hay más, no sé, más posibilidades hay de encontrar indicios y de ordenarlos, se ha hecho de una manera un poco deficiente, ¿no? Ese análisis se centra en la primera investigación, no en la instrucción posterior de 2008 de la Audiencia Nacional. Entiendo que sobre esa no hay... No, sobre esa nos estamos posicionando. Queremos decir que en el devenir del tiempo de cuando investigó Francia, por ejemplo, en los primeros momentos, cuando Francia pidió documentación a España, esa comisión rogatoria que también le pidió, pues bueno, es bastante deficiente en lo que comentan, ¿no? Creo que merece la pena hacer un recorrido por el informe, es un recorrido cronológico de hechos, ¿no? Porque luego la última instrucción de la 2008-2012, en el propio auto de archivo, que tiene 20 páginas, hace un recorrido de todas las actuaciones instructoras, que son básicamente testificales y recopilación de la documentación previa, ¿no? Por tanto, objetivamente, desde el punto de vista de lo que es una instrucción sobre una desaparición forzosa, es deficitaria en cuanto que los autores no están identificados y que es suficientemente expresivo que una desaparición forzosa tarda tantos años en reabrirse, hasta el año 2008, mediante una querella de parte, ¿no? Entonces, eso es un dato que está ahí. A partir de ahí, creo que el foco principal es que la familia, también lo ha reivindicado sobradamente, lo que le interesa es saber dónde está. ¿Dónde están los restos de Eduardo Moreno Vergareche, ¿no? Entonces, cuando no hay ni siquiera ese punto de partida, creo que el punto de partida es poner encima de la mesa cuáles son los datos que hasta ahora han sido incontrovertibles, porque están en distintas fuentes, y a partir de ahí hacer un llamado a ver si eso se puede ampliar. Porque en este momento las hipótesis, desde el punto de vista de lo que es la investigación, están en punto muerto, como lo refleja el archivo provisional. Creo que nosotros como institución académica no tenemos que valorar más, sino decir, bueno, que esto sea de conocimiento, si puede servir como instrumento pedagógico de conocimiento este informe, que sea de conocimiento, para que aquellas personas que puedan tener información la aporten y permitan que los nudos se suelten. Bueno, pues si no hay más cuestiones, pues mi escaso.